Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros nada merecemos, ¿verdad? El salmista dijo: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria, ¿verdad? Porque eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor, que el que murió por nosotros se llama Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los que han venido, ¿verdad?, para estar en la casa del Señor y aprender algo y adorar al nombre del Señor. Gloria a Dios. Los hermanos que van iniciando, ¿verdad?, esta carrera de llegar, ¿verdad?, hacia la eternidad, pues animarles que sigamos adelante. Escuchaba allí que el varón allí el jueves, ¿verdad?, se reconcilió, y qué bueno, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Todos los hermanos que están iniciando, pues animarles que sigamos adelante, porque esta carrera, ¿verdad?, se termina hasta cuando llegamos hasta el día que partimos, ¿verdad? O ya sea que el Señor venga por nosotros, vamos a terminar esta carrera. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a meditar un momento en la carta de los Hebreos, capítulo 4, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar meditando unos momentos en la palabra del Señor. Carta de Hebreos, capítulo 4, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a considerar, ¿verdad?, el versículo 9 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Si lo tienen, lo leemos. Gloria a Dios. Carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 9. Lo vamos a leer honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado a su reposo también reposa de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Vamos a meditar un momento, ¿verdad? El reposo de la iglesia. Ese es el tema de esta meditación, el reposo de la iglesia. Gloria a Dios. Estamos, ¿verdad?, hemos leído una palabra, el cual, ¿verdad?, vemos que nos habla acerca de un reposo. Y lo cierto es que esta carta de los Hebreos, hasta el día de hoy no se sabe quién la escribió. Pero si hay algo que la carta de los Hebreos tiene, y es que casi toda la carta está enfocada a presentar el sacerdocio de Jesucristo. Tanto que está enfocada, ¿verdad?, a presentar a Cristo como el sumo sacerdote. Y entonces nos damos cuenta que tiene temas bien importantes, como Jesucristo mayor que los ángeles. Y otro de los temas importantes que toca esta carta, ¿verdad?, es que Jesucristo es superior a Moisés. Y cuando estamos hablando de Moisés, nos damos cuenta que Moisés fue un líder, gran líder, que nosotros lo hemos leído en la escritura, lo hemos escuchado a través de la predicación. Pero la carta aquí está presentando que Jesús es superior que Moisés y superior a la ley que Moisés recibió. Nos damos cuenta, hermanos, que hay otro tema bien importante, pero ya eso es de
Jesús, el sumo sacerdote, pero ya eso es un tema mucho más adelantito de lo que hemos leído. Pero lo cierto es que el descanso que la palabra habla en este lugar, de alguna manera, el tema que nosotros hoy vamos a ver es el descanso o el reposo, porque la palabra reposo significa descanso. Entonces vamos a ver el descanso o el reposo de la iglesia. Lo cierto es que nosotros escuchamos acerca del reposo y nosotros nos pareciera que no, pues la ley. Todos cuando escuchamos el día de reposo nos damos cuenta que estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés. Por lo cual también nos damos cuenta que a través de la escritura Dios reposó en el séptimo día. Entonces, cuando estamos hablando que hay un reposo para la iglesia, es que sí lo hay. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿verdad?, que en el séptimo día descansó de todas sus obras. No es que descansó porque estaba cansado, no, en ningún momento no estaba cansado. Él es todopoderoso, Él no se fatiga con cansancio. Lo cierto es que de alguna manera ese día representa el reposo de la iglesia. De hecho, lo vemos, ¿verdad? El reposo de Dios fue el séptimo día y el reposo del pueblo de Israel fue cuando entró a la tierra prometida. Entonces, cuando para discernir entre un reposo, ¿verdad?, que del pueblo y un reposo de la iglesia, es que primero debemos entender el reposo literalmente que el pueblo de Israel tuvo. Y es que nos habla la historia que Dios envió a Moisés a liberar el pueblo. Dios envió a liberar, tanto así que lo puso como líder para conducirlos. Pero lo cierto es que Moisés, ¿verdad?, realmente era el líder que Dios había puesto para dirigir al pueblo, para que el pueblo no se perdiera, para que el pueblo tuviera una esperanza, para que el pueblo sea liberado de una esclavitud. Pero hay algo que nosotros nos damos cuenta que hemos leído, y es que a través, ¿verdad?, de la escritura, nosotros del camino que llevaba el pueblo de Israel, hay unos que no iban muy contentos. Hay unos que iban murmurando, dice la escritura, y es aquí donde nos damos cuenta que el camino del pueblo de Israel estaba muy pesado. Nos damos cuenta que Israel, ¿verdad?, los hombres murmuraban contra Moisés. Y no era contra Moisés que murmuraban, sino contra Dios, porque Dios había puesto como líder a Moisés. Entonces, cuando nos damos cuenta que Moisés es el líder de Dios para llevar a una tierra prometida, ellos debían escuchar a Moisés para llegar a esa tierra prometida, donde decía, ¿verdad?, la escritura que es una tierra donde fluye leche y miel. Y acerca del camino no se tuvieron solo 3 días. 3 días estaba de largo de Egipto a la tierra prometida. Pero a causa de la incredulidad, a causa de las murmuraciones, a causa de la rebeldía del pueblo, Dios los tuvo 40 años. 40 años en el desierto, que caminaban y no llegaban. Entonces, a causa de todo lo que el pueblo estaba haciendo, el camino se les iba haciendo más largo. Pero nos damos cuenta que la promesa de la tierra prometida sí existía. Nos damos cuenta que el día donde Israel ya no tenía que caminar estaba. Que la promesa que Dios le había dicho, que los iba a llegar a una tierra que fluye leche y miel, estaba. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que no todos entraron.
De los que salieron de Egipto, solo entraron 2 que eran mayor de 20 años. Josué y Caleb. Y los demás eran de 20 años hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que conocían lo que en Egipto tenían, ellos decían: nosotros estamos mejor en Egipto. Allá tenemos pan, allá tenemos agua, pero en este camino nos vamos a morir. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel murmuró contra Dios. Y por eso no entraron al reposo que Dios había tenido. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros si este es el pueblo de Israel? Claro que tiene mucho que ver, porque el escritor a los hebreos, para darnos a entender que el ejemplo que ellos nos dieron, nos da a entender que nosotros no debemos seguir ese ejemplo de desobediencia, para que nosotros no sirvamos de ejemplo para otros. Lo cierto es que aquí en la carta de los hebreos, el escritor, muy inspirado de parte de Dios, escribe, ¿verdad? Por tanto queda un reposo. Lo que el pueblo de Israel fue y entró a la tierra prometida era el reposo, que era realmente literal. Era como que yo voy a un camino y quiero llegar a un lugar y llego, así de sencillo. Pero el reposo el verdadero reposo del Señor, Él estaba hablando en una forma divina, en una forma poderosa. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nos damos cuenta que ellos entraron al reposo, pero hay algo que el Señor habla aquí, dice: porque todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquel era el reposo de lo carnal, pero hay un reposo de lo espiritual. Aquellos entraron, pero hay un día donde vamos a entrar al reposo espiritual. Y de eso es que vamos a hablar, ¿verdad? Cuando hablamos del reposo de la iglesia, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el pueblo de Israel entró, pero todavía queda un reposo. Dice la palabra que hemos leído: por tanto queda un reposo para su pueblo. Porque el que ha entrado a su reposo también reposa de sus obras como Dios de la suya. Está poniendo un ejemplo que cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, cuando nosotros recibimos, somos parte o somos llamados a ese reposo. El cual, como iglesia, cuando nosotros no éramos cristianos, donde nosotros no éramos pueblo, como dice la palabra, nos damos cuenta que cosas nos mantenían, ¿verdad?, en esclavitud. El pecado que moraba en nosotros nos mantenía preocupados por una u otra razón. Pero la palabra del Señor dice: venid a mí tal como estéis, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, cuando venimos al conocimiento de la palabra, descansamos de aquello que el enemigo muchas veces nos tenía cargado. Descansamos de aquellas cadenas que estaban atadas, ¿verdad?, que no nos dejaban hacer el bien. Pero lo cierto es que la palabra nos insta y dice, ¿verdad?, procuremos entrar. La palabra nos dice que procuremos entrar. ¿De qué manera? No es que nosotros vamos a querer entrar a la fuerza. No es que nosotros, el que tenga más carrera va a entrar. No se trata de eso. Se trata de que nos hagamos un esfuerzo por guardar de hacer la voluntad del Señor. Se trata de que nosotros cada día estemos pendientes a que nuestra vida, ¿verdad?, espiritual no decaiga.
Porque dice, ¿verdad? Procuremos entrar. Procuremos entrar. Necesitamos cada día, como dice esta misma carta, que con más diligencia miremos cómo andamos, no como necios. Dice, ¿verdad? Que procuremos, que miremos cómo andamos. Y esta carta no me manda a velar por alguien más. Esta carta no me manda a tener cuidado de los demás, que nosotros mismos velemos por nosotros. Nos damos cuenta que dice, procuremos entrar en el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que ninguno caiga en grande ejemplo, como aquel pueblo de Israel nos sirve de ejemplo. Y hay algo que el Señor, ¿verdad?, habla, y es que cuando dice para que no caigas en semejante ejemplo de desobediencia, y viene la otra parte, y es que la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es viva, es decir, la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene el poder de transformar la vida de los creyentes. La palabra del Señor tiene el poder para transformar todo aquel que le cree. Entonces nos damos cuenta que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que hace la palabra cuando nosotros la recibimos. Nos trae vida, nos trae ganas de hacer las cosas. Nos sentimos contentos, nos sentimos, ¿verdad?, alegres, felices, sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que no le ponemos cuidado a la palabra? No nos edificamos. No nos animamos, porque la palabra del Señor trae consuelo, más cuando estamos pasando procesos y viene alguien y nos habla de la palabra. Esa palabra en nosotros crea un ánimo, nos da nuevas fuerzas. Pero si no la escuchamos, ¿qué pasaría? Nos vamos a desanimar hasta desmayar. Pero, gracias hermano, nos damos cuenta que la palabra es viva y eficaz, pero aquí hay algo, es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra, si en nosotros hay algo que no está correcto, la palabra misma nos confronta y nos dice, lo que estás haciendo no está bien. Si la palabra viene y dice que es más cortante que toda espada, está diciendo que hay cosas, ¿verdad?, que la palabra, el oír de la palabra nos hace cambiar. El oír de la palabra nos hace transformar. Y como dice la Escritura, ¿verdad?, que el que viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces es el poder de la palabra del Señor. Es el poder, pero ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, verdad? Con que el primer versículo de la palabra que dice, mire, el primer versículo del capítulo 4 dice de esta manera: temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no verlo alcanzado. Cuando nosotros, ¿verdad?, realmente escuchamos la palabra, nosotros hacemos la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros podemos estar aquí, pero cuando nosotros nos volvemos irreverentes a la palabra, que hacemos oídos sordos, y cuando decimos, no, es que esa palabra es para aquel, no es para mí. Estamos en la promesa.
estamos en la promesa, pero pareciera que no, dice aquí, algunos de vosotros pareciera no haberla alcanzado. Entonces, cuando nosotros hacemos obras de injusticia, nosotros estamos aquí, tenemos 20, 40 años aquí, pero cuando hacemos cosas de injusticia, pareciera que nosotros no conociéramos a Dios. Pareciera que nosotros no estamos bajo la promesa. Pareciera que nosotros nos da igual si Dios prometió un descanso para su pueblo. Pareciera que nosotros no quisiéramos entrar. Pero hay algo que dice, ¿verdad? Que procuremos entrar. Que nosotros procuremos, que nosotros aprendamos de la palabra. Y es que la palabra dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Y hay algo que dice, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra llega hasta lo más profundo de nosotros y nos confronta. La palabra dice que llega hasta los tuétanos, imagínense, hasta los lugares más escondidos de nuestro cuerpo, que nosotros ni tan siquiera los médicos pueden verlo. Eso es lo que hace la palabra. Y hay algo que dice que discierne las intenciones de nuestro corazón. Que yo puedo ver aquí a ustedes, pero ¿qué están pensando? No lo sé. Pero la palabra dice que tiene el poder de discernir sus pensamientos. La palabra tiene el poder de discernir las intenciones. Si ahorita aquí usted está deseando mal para su prójimo, la palabra lo sabe. La palabra lo sabe. Y es que dice, ¿verdad?, que discierne las intenciones del corazón. Nosotros en algún momento nosotros podemos andar bien vestiditos y hasta los hermanos nos dicen, no, es que es buen cristiano. Pero el que nos conoce bien es Dios. El que mira hasta lo más profundo se llama Dios. Y hay cosas que nos impiden entrar a ese reposo. Y hay algo que nos impide, es las acciones injustas que nosotros hacemos. Y si nosotros me dice, ¿cuáles son esas acciones? La altivez de espíritu, que es lo principal en los cristianos. El orgullo, la avaricia, la vanagloria de la vida, todas esas cosas. Y si usted lee en Gálatas, allí encuentra todo. Entonces nos damos cuenta que muchas de las acciones que no nos dejan entender, y es como el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que no entraron porque ellos escucharon la promesa de entrar a la tierra prometida, pero por no ir acompañada de fe, ellos no pudieron obedecer esa palabra. Nosotros hemos escuchado que un día el Señor vendrá por su iglesia. Pero ¿cuánto le estamos esperando? ¿Cuánto nos estamos guardando para que cuando venga nos encuentre cuerpo y alma irreprensible para el Señor? ¿O será que nosotros le estamos dando rienda suelta a todo lo que deseamos a nuestro corazón? ¿O será que todo lo que viene del enemigo, nosotros los estamos dejando ser tentados y llevando por esas tentaciones? ¿O será que todas las tradiciones del mundo están entrando a nuestra vida y nosotros no estamos pendientes de aquel que dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros? Y si yo fuese a preparar lugar para vosotros, vendré a vosotros y los tomaré a mí mismo. ¿Será que estamos guardando esa palabra?
¿Será que estamos guardando la promesa que el Señor dijo que un día venía por nosotros? ¿O será que estamos como aquel siervo malo que dice: mi Señor tarda en venir? Y se pone a beber y se pone a comer con los rebeldes, con los que no conocen a Dios. Pero si hay algo que dice la palabra, es que aquí en el versículo 13 dice: y es que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Dios sabe cómo está nuestra vida. Dios sabe cómo está mi condición. Dios sabe a qué le presto más atención durante el día. Dios sabe que si le estoy amando o no le estoy amando. Pero aparte que Dios sabe, nosotros también sabemos. Nosotros sabemos a qué le estamos dedicando más tiempo. Nosotros sabemos bien a qué le estamos abriendo la puerta. Pero la palabra del Señor dice que todas las cosas están desnudas. No hay nada oculto. Aunque nosotros nos escondamos para hacer las cosas, Dios nos va a llamar a cuentas. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Él nos está viendo. Puede ser que nos vayamos a lo más oscuro, pero Él nos sigue viendo. Entonces, cuando nos damos cuenta que todas estas cosas están abiertas y desnudas ante los ojos del Señor, ¿cómo debemos andar? Andar como dignos del Señor. Tratar de andar. Yo sé que el pecado nos asedia cada día. Yo sé que el cansancio, muchas veces el desánimo nos llega a nuestra vida. Pero si hay algo que nosotros nos debe motivar, es verdad, esa promesa de la palabra del Señor que dice que un día vamos a partir de este lugar y vamos a ir a un mejor lugar. Vamos a ir a descansar de nuestras obras, de nuestros trabajos, en los cuales ya no va a haber dolores. Ya no va a haber dolor, no va a haber llanto. ¿Por qué? Porque vamos a descansar de nuestras obras. Y aparte de que vamos a descansar, hay algo, ¿verdad?, que nos dice que estaremos con Él por una eternidad. ¿A quién no le gusta estar a donde está la presencia del Señor? Gloria a Dios. Cuando nos confrontan de esta manera, nosotros nos hacemos un examen de conciencia y a veces hasta pena nos da contestar. Cuando nosotros nos hacemos un examen de conciencia, muchas veces nosotros decimos no. Pero déjenme decirles que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, porque todavía Dios no ha venido por la iglesia. Y la palabra del Señor nos dice que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Entonces, desde lo cual, ¿verdad?, nos damos cuenta que el Señor, ¿verdad?, donde el Señor nos dice que todas las cosas están descubiertas, pero hay algo que Dios ha dejado para nosotros. Y es que ha dejado a Jesucristo, y dice la palabra Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Si hay algo, miren, el versículo 14 dice: por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vino para darnos ejemplo que se podía vivir. Jesús fue tentado según nuestra semejanza, dice la palabra. Pero si hay algo que Él mantuvo es hacer la voluntad del Señor para no darle cabida al pecado. Y dice, y termina de esta manera este capítulo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, de la forma más sencilla está el sumo sacerdote. De la forma más sencilla encontramos verdad, o podemos entrar a ese reposo. La palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, dice que Dios les envió serpientes ardientes para que mordieran. Dice la palabra del Señor que aquellas serpientes mordían, y cuando aquellos eran mordidos, dice que el pueblo moría. Pero cuando el pueblo se humilló, cuando el pueblo reconoció que habían pecado contra Dios, dijeron a Moisés: clama y dile que nos quite estas serpientes. Pero en su gran misericordia, Dios no les quitó las serpientes, sino que le mandó hacer una serpiente de bronce y le dijo: hazla en una asta a lo alto. Y le dice: aquel que fuera mordido por la serpiente y solo tiene que ver a la serpiente que esté en lo alto y será sano. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel era mordido por la serpiente, pero solo tenía que mirar a la serpiente y era sano, vivía. Y cuando Jesús vino, dijo en Juan 3, ¿verdad? Nos habla acerca de eso, de esa representación. Y dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo se levante. ¿Qué estaba diciendo? A mí también me van a crucificar por el pecado de la humanidad. Y de la forma más sencilla, usted simplemente debe creer y tener la salvación. Y de la forma más sencilla, solo un acto de fe nos hace entrar a ese reposo que el Señor ha prometido para la iglesia. Solo es un acto de fe. Imagínese, un carro tiene un precio, un yate tiene un precio, una casa tiene un precio. Pero si hay algo que es lo más sencillo, es la salvación, porque está al alcance de todos. La salvación está al alcance para todos. Usted no tiene que venir y pagar algo. No. Y a veces esas cosas pareciera que nosotros no las valoramos, porque nos regalan un carro y nosotros lo andamos cuidando para que no se raye. O compramos un carro pero andamos cuidando lo que no se raye. Pero ¿cuánto cuidamos la salvación que Dios nos ha dejado? ¿Cuánto procuramos a no pecar contra Dios? ¿Cuántos de nosotros tratamos y decimos, si Dios entregó de la forma más sencilla el acto de entrar a su tierra prometida, cuántos de nosotros estamos viendo con diligencia eso? Está al alcance de todo, del que tiene dinero como el que no tiene, del más alto como aquel más bajito, del anciano como del niño. Entonces, si nos estamos viendo de esta manera, que la salvación no tiene un precio, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no tomarla?
Entonces, si nosotros nos damos cuenta que Dios ha prometido una eternidad con Él, ¿por qué no guardarnos? El pueblo de Israel murmuró y se le contó por pecado, y como ya lo vimos, que todas las cosas están desnudas y abiertas para el Señor, y el juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque aquellos que pecaron pues no entraron a la tierra prometida. El que no se guarde, aunque tengamos 20 años aquí, no van a entrar al reino de los cielos. Y no es porque yo lo diga, no. No. Porque si yo lo dijese, pues no tiene validez. Pero la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, que perseveremos hasta el fin y seremos salvos. La palabra del Señor nos insta a que miremos cómo andamos. La palabra del Señor nos dice que tengamos y retengamos la fe en el cual nosotros nos han anunciado el Evangelio. En esta carta de los Hebreos usted puede encontrar muchas, por tanto, muchos. ¿Por qué? Porque es una carta confrontativa y no era para el pueblo de Israel, sino para nosotros. Porque Él está tomando el ejemplo del pueblo de Israel para enviarnos mensaje a nosotros. Que si el pueblo de Israel, por muy pueblo de Dios que era, Dios no lo dejó sin castigo, pues nosotros, aquí la iglesia, si nosotros le fallamos al Señor, Él nos va a llamar a cuentas y nos va a dar según lo que hemos hecho, porque es un Dios justo, un Dios de justicia. Por lo cual yo les animo que retengamos la salvación. Que no porque el otro se descuida, no se trata del otro, se trata de mí. No se trata de que aquel líder se desvió, pues no se trata de eso. Se trata que hemos creído en el Señor. Y la palabra del Señor nos dice textualmente que el pueblo de Israel se perdió porque no iba acompañada de fe. Por lo cual nosotros debemos tener esa fe, esa seguridad. Que nosotros venimos y si nos damos cuenta, el pueblo de Israel murmuró por causa de los problemas que existían en el desierto. Nosotros de alguna manera podemos estar murmurando por algo que Dios no nos hizo, o por algo que Dios no nos atendió, o por los problemas de la vida, por los afanes, por las cosas que no tenemos, podemos estar murmurando. Pero si hay algo que le voy a decir es que todo lo que nosotros hagamos contra el Señor vamos a dar cuenta. Por eso guardémonos para su venida. Así que el Señor les bendiga y les animo a seguir adelante a todos los que están comenzando la vida cristiana. Amén, gloria a Dios. Dejo a mi hermana que está dirigiendo con nosotros y que el Señor les bendiga.